¿Qué tal, traders? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva presentación junto a Square Financial. En esta oportunidad revisamos las posibilidades de construir un nuevo portafolio de cara a este año 2025 que recién comienza. Siempre hemos sabido, por supuesto, que construir un buen portafolio puede disminuir los riesgos en el mercado y, por supuesto, también maximizar las inversiones. Pero también hay otros que han señalado la posibilidad de tener un juego del todo o nada. Hay algunos inversionistas o grandes inversionistas que consideran que diversificar tiende a ser el peor error, pero también, por supuesto, tienden a cubrir sus riesgos en cuanto a la exposición en los distintos mercados que pueden estar presentando ciertas posiciones o bien ciertas estrategias. Por tanto, por supuesto, es un debate que mantiene a unos y otros frente a sí mismos y, por supuesto, hoy te presentamos cuáles pueden llegar a ser las alternativas de inversión de cara a este año y, por supuesto, cuáles son los aspectos fundamentales que van a estar rigiendo finalmente las estrategias que podríamos llegar a complementar. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista senior para Square Financial en Latinoamérica y por supuesto te doy las gracias por sumarte a esta sesión y desde ya te invito entonces a mantenerte pendiente a los próximos minutos para poder entender y por supuesto descifrar cuáles son las alternativas de inversión que tienes para este año 2025. Como puedes observar en pantalla, aprende a construir tus próximas estrategias para este año. Te dejamos entonces invitados. Como analista he tenido la posibilidad de tener presencia en distintos medios a lo largo de Latinoamérica, en donde entre ellos suena El Financiero by Bloomberg recientemente como una de las últimas participaciones importantes, brindando perspectivas para este año 2025, Bloomberg en línea, CNN Chile, y así entre otros, como también por supuesto participaciones en la región ibérica con el programa de televisión Negocios TV. Bueno, vamos de lleno entonces a contemplar cuáles son los escenarios base que tenemos de cara, obviamente, a este año 2025. A pesar del tono negativo que ha adquirido los aranceles del presidente Trump, el presidente electo, los vientos a favor muy probablemente superen la presión que ejercen las medidas del republicano. Esto obviamente a tener en cuenta es donde vamos a estar batallando o detallando algunos de los puntos que nos parecen interesantes para considerar durante este año 2025. Y el escenario base contempla, por un lado, los aumentos de tarifas, que ha sido una de las grandes promesas o extensas promesas del presidente electo durante su campaña presidencial y que nuevamente, al igual como lo hicieron en el 2016-2017, amenazan finalmente a los mercados. La extensión completa de recortes fiscales, una reducción de las tasas impositivas corporativas, lo que fomentaría la idea de tener un crecimiento mayor por parte de las compañías y, por supuesto, de la economía americana. Por otro lado, una reducción de la inmigración neta a 750.000 por año, como también, por supuesto, leyes de antimonopolio que se faciliten la aplicación finalmente de esta ley, con el propósito de hacer más competitiva la economía y, por supuesto, que crezcan los distintos sectores y así como obviamente distintos participantes puedan llegar a tener la posibilidad de crecer en términos generales. Ahora, ¿qué podemos esperar en definitiva para este año, para los próximos 12 meses? En regla general, se ve un crecimiento sólido en vías de recuperarse luego de los tintes de desaceleración que se han visto durante el 2024 con tasas elevadas. Tasas me refiero elevadas en cuanto a las tasas de interés que los distintos bancos centrales han implementado. Situación que ha venido cambiando durante el último tiempo, en particular con los recortes que han manifestado los bancos centrales, como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos recientemente en dos oportunidades, el Banco Central Europeo, así lo han hecho finalmente también otros bancos de Latinoamérica y en el mundo. Mayores acciones y un dólar que se mantendría fuerte con base en el escenario base propuesto, como les comentábamos en el slide anterior, sin dejar de considerar movimientos importantes en el mercado y consecuencias que podrían venir a marcar la pauta. Ahora, hay señales hoy en día que el mercado viene mirando muy de cerca en cuanto al rendimiento y la descorrelación entre el empleo, la inflación y el crecimiento que en algunos casos cifras anticipadas y adelantadas han venido manifestando una desaceleración y una recesión eventualmente que podrían estar cuajándose de cara a este primer trimestre del año 2025. Por tanto, ahí es donde tanto el rendimiento pasado que manifestó la renta variable, la cual venía descontando inclusive 6 recortes de tasas de interés para este año 2025, que obviamente existen o bien se contrastan o bien se dan un choque de frente, teniendo en cuenta que los recortes durante este año podrían ser incluso del orden de 2 simples recortes, a diferencia de los 6 antes planteados por el ente rector.
teniendo en cuenta, por un lado, la persistencia que ha venido presentando la inflación durante el último trimestre del año pasado y que obviamente podría exacerbarse con las propuestas del presidente electo y, por supuesto, las medidas que se implementen, lo cual obviamente significa un incremento en la inflación, algo que sí ha venido el mercado experimentando y proyectando y que, por tanto, también el mercado ha venido teniendo en cuenta, sobre todo por el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en la primera economía del mundo. Hoy, y precisamente hoy, martes 7 de enero, la renta fija y los bonos a 10 años han alcanzado un yield de un 4,6%, alcanzando niveles que registrábamos durante los primeros días de mayo, finales del mes de abril del año 2024. O sea, casi 12 meses atrás, el mercado viene recuperando finalmente valores similares, lo cual obviamente tiende a mostrar niveles de inflación o bien tiende a especular con niveles de inflación similares a los vistos en ese entonces. Por tanto, sabemos que ante finalmente este grado de especulativo, el mercado, por supuesto, anticipa ciertos escenarios y por tanto es donde nosotros podemos también vislumbrar o bien venir a presentar o bien venir a manifestar cuáles son los potenciales instrumentos que pueden llegar a tener un escenario favorable para nuestras carteras. Como por ejemplo, ante escenarios de inflación, el oro siempre tiende a ser un escenario muy posible en ese caso. Por tanto, ahí es donde una de las grandes apuestas del mercado en general tienden a manifestar entonces así como uno de los principales participantes para el mercado viene a ser finalmente el oro. China y la plana mayor han declarado que los aranceles no significarían un gran impacto o bien un gran impasse y lograrían ser manejados. En general, los aranceles podrían conllevar una mayor inflación, lo que se traduce en un ambiente más positivo para el dólar, la fortaleza que finalmente se señala en este punto, y que obviamente podrían traducirse en una mayor aversión al riesgo. Es por esto que consideramos que las implicancias de China en el mercado tienen más que ver con situaciones que otra cosa en general. Los mercados en general aún no han descontado un alto riesgo de los aranceles. Hemos visto cómo la renta variable en general manifiesta máximo histórico o bien está cerca de estos máximos históricos. Por tanto, es donde hay que ver cuándo el mercado va a manifestar esta preocupación finalmente o cómo podrían darse estos impactos. Hoy precisamente, hoy martes 7, las bolsas venían a experimentar una caída importante en su cotización y es donde finalmente uno empieza a mirar dónde están finalmente las preocupaciones del mercado y dónde podrían estar siendo mirando en definitiva el horizonte. Hoy el S&P, por ejemplo, cayó un 0,9%, el Dow Jones un 0,55% y el Nasdaq un 1,43% para que lo puedan ver en pantalla ustedes también donde se encuentren. Un escenario que finalmente ha sido negativo y que obviamente contempla probablemente estas preocupaciones que el mercado viene vislumbrando. Ahora, otros antecedentes que se han conocido durante la sesión también pueden ser o bien pueden ser atribuidos al calendario macroeconómico, un calendario que en definitiva ha venido señalando ciertas deficiencias en algunos puntos. Por otro lado, también el hecho de que tengamos una tasa, disculpen, de empleabilidad en la encuesta YOL de ofertas de empleo que se señaló durante el día de hoy por sobre las expectativas, habla de un mercado de empleo más robusto, por lo cual obviamente esto habla de que el mercado y en la economía americana no requiere tanto estímulo finalmente y podrían sostener tal vez un grado de neutralidad mayor en el tiempo y con ello estimular o bien mantener finalmente una restricción mayor en la tasa de interés, lo cual manifiesta entonces este enfoque negativo sobre las acciones, un PMI no manufacturero del ISM que logró superar datos anteriores y registros esperados con un 54,1 puntos, son algunos de los antecedentes que finalmente van en el día a día manifestando finalmente un cierto atractivo para Estados Unidos y que las cosas tampoco están del todo complicadas. Los aranceles van a ser, el crecimiento de Estados Unidos es fuerte frente al resto de los mercados desarrollados. Los aranceles van a ser el punto de inicio para ver un mayor fortalecimiento del dólar. Por tanto, este escenario base es el costo de oportunidad que presenta el desafiante escenario para Europa y los mercados emergentes en general. Ahí es donde finalmente los flujos de capitales podrían verse limitados debido a la consecuencia que tendrían los aranceles y con ello también venir a limitar en definitiva el crecimiento en muchos de los casos. Ahora, ¿cómo será la valorización de las empresas en Estados Unidos? Es una gran pregunta que se tiene. Nosotros por nuestro lado nos enfocamos en el desafío a largo plazo, por lo que el giro del siglo podría tener consecuencias en los mercados, en definitiva. Ahí es donde es lo que comentábamos un poco. Hoy en día la redistribución de cartera, lo que pudimos ver en algunos de los meses del 2024, planteaban finalmente esta redistribución de cartera, que en algún minuto o que hasta el día de hoy incluso están con una ponderación importante en la renta variable con una relación 60-40, como lo han propuesto las principales casas de inversión. Por tanto, por ahora
en definitiva, existe un riesgo de revalorización, sin duda, pero que no está todavía del todo cuajado y que más bien todo descenso, todas estas caídas en los mercados más bien están atribuidas a los temores que pueden obviamente surgir en cuanto a los valores de aranceles. ¿Cuáles son los riesgos fiscales que se podrían llegar a tener en general? No, antes de esto, obviamente, mirar un poco la gráfica del Nasdaq que estuvo tomada durante los últimos días del año pasado y que en definitiva mostran una perspectiva totalmente alcista, un enfoque muy positivo y que no deja de ser interesante en este caso. Por tanto, ahí es donde la atención obviamente se centra en los movimientos de largo plazo alcista, pero que pueden obviamente y cada vez suman mayores probabilidades de retroceso. Los republicanos en la Casa Blanca finalmente y en el Congreso, la mayoría obtenida en las últimas elecciones, tienden a aumentar los riesgos de expansión fiscal, inflación y tasas de interés más altas, que es un poco lo que está ocurriendo y motivo por el cual también las acciones vienen a caer el día de hoy. El desempeño macroeconómico ha obligado a considerar en general un aumento en la prima de los plazos, lo que podría revisar un escenario eh, que venga a estar acentuado por la nueva agenda política. En el caso, por ejemplo, de Japón y Reino Unido, es probable que Japón no pierda de vista llevar sus tasas a un nivel más alto, escenario similar que podría evidenciarse en Reino Unido y mercados emergentes. En el caso de Estados Unidos, una menor inmigración y aranceles más altos podrían significar una mayor inflación, lo que determina detener el proceso de flexibilización, lo que obviamente viene llevando a cabo la Fed. En el caso del Reino Unido, el nuevo gobierno ha propuesto una expansión fiscal, lo que podría obligar al Banco de Inglaterra en particular a sostener un camino de flexibilización gradual con tasas terminales un poco más altas finalmente. Y en el caso de emergentes o los mercados emergentes en Brasil ya se han visto obligados a recortar sus tasas de interés en medio de preocupaciones fiscales. Si bien el enfoque en general se inclina por una consolidación fiscal, también hay margen de política fiscal un poco más laxa. Ahora, la gran pregunta es si China viene a ser una gran oportunidad durante el próximo año, o más bien este año en particular. Como es sabido o no, los estímulos provocan oportunidades, pero también al mismo tiempo un potencial descontrol en algunos sectores. En comparación a 2016, China podría no verse tan afectada por los aranceles ni la menor exportación. Políticas fiscales, monetarias y cambiarias deberían tender a ser contrarrestadas o deberían tender a contrarrestar el impacto presupuestario de Trump. El mayor desafío en general para China es sin duda el interno. Lo hemos comentado ya en otros seminarios y ha sido finalmente el enfoque que hemos presentado. Hasta ahora la respuesta ha sido moderada, por lo que es posible que los responsables estén esperando para mover o mostrar sus cartas, muy probablemente esperando tal vez la reacción que pueda tener el mercado, la economía en general, con la llegada de Trump en definitiva. Por ahora no esperamos un mayor impacto, esto luego que los inversores ya hayan reducido una gran proporción el riesgo asociado a China debido a las decepciones percibidas en cuanto a la entrega de estímulos recientes. Y por tanto, ahí es donde los riesgos obviamente se ven reducidos por parte de los inversores en general. Uno de los atractivos mayores hoy en día viene a ser el Hang Seng en gráficos semanales que busca finalmente vulnerar tendencias de largo plazo bajista y que viene a buscar o viene a encontrar apoyos importantes. En términos en tiempo real podemos visualizar cómo el Hang Seng ha mostrado también una constante en su proceso de recuperación o bien en su intención de recuperación, pero que manifiesta todavía un escenario potencialmente alcista que podría estar exacerbado por sobre los 22.500 puntos aproximadamente para tener en cuenta. Ahora, hay una gran interrogante y es la telenovela de la inflación. ¿Será su último capítulo? ¿Habrá cedido finalmente la inflación? Bueno, en general la inflación ha disminuido y de aquello finalmente no hay duda. Ha sido un proceso sistemático y se ha desacelerado. Esto ha permitido que los bancos centrales se puedan centrar en los riesgos más a la baja en cuanto al crecimiento. La agenda de Trump, por un lado, podría afectar al final del proceso de normalización en la inflación, pero los temores de recesión disminuyen abismalmente en comparación a lo visto en 2022, en donde habían algunas cifras adelantadas que mostraban finalmente este entorno menos favorable. Pero también esto podría regresar. La correlación entre las acciones y el rendimiento de los bonos puede aumentar o puede tender a aumentar. Hay valores en los bonos del tesoro, especialmente los bunds y en los yields. Por tanto, el escenario base, que incluye un incremento de la inflación subyacente hacia el 3,2%, no se espera, o bien se espera que el impulso fiscal sea modesto. Los riesgos combinados y las tasas neutrales podrían ejercer cierta presión sobre un mayor rendimiento de los bonos y algo que obviamente hoy en día el mercado ya está anticipando. Ahora, la pregunta es si será importante el petróleo.
El timing en este caso va a ser importante. Los planes de la OPEP planean volver a aumentar la producción a pesar de la caída en la demanda señalada durante el último tiempo, confiando en que por sobre todo lo que puede llegar a ser China, ahí es donde las apuestas están sobre China finalmente. Aquí es donde 2025, si bien uno pone la mirada sobre Estados Unidos y lo que puede hacer Trump, no podemos dejar de mirar lo que está haciendo China y lo que va a hacer o lo que puede llegar a ser. Esto obviamente va a afectar al mercado de commodities, va a afectar a los emergentes y por supuesto a los socios comerciales y obviamente esa distribución o bien ese enganche como económico y político es el que obviamente va a surgir mucha atención durante el próximo tiempo. Ahora, lo interesante de esto es que a pesar de lo antes declarado, ante obviamente este escenario positivo que pueda proporcionar China, la relevancia mayor se la va a llevar el crecimiento. El crecimiento mundial es el que en definitiva va a manifestar también un punto atractivo para el petróleo, como también las guerras comerciales que afectarían el crecimiento en general, y esto al igual que los choques geopolíticos que pueden existir o extenderse. Hoy los mercados son mucho más vulnerables, por tanto hay que tener mucho cuidado con todos estos detalles o todos estos tópicos en definitiva. Es muy probable que revisemos un escenario que se mantenga lateral en el tiempo y que condicionado a los $80 el barril en un contexto, eh, en este contexto de una tibia demanda y exceso de capacidad de oferta en todo el mundo, en definitiva. Me parece que es importante esa cuestión. Ahora, una de las estrategias más interesantes en el tiempo es buscar esas posiciones en largo, sobre todo hoy en día en petróleo, sobre todo cuando el petróleo ha venido manifestando un incremento en su cotización por sobre los $72 y ha buscado asimilar obviamente un escenario alcista durante las últimas semanas. Eso podría entonces gatillar un efecto positivo y que esa situación pueda obviamente manifestar un entorno más favorable en el tiempo. Ahora, una cuestión también interesante a mirar son las correlaciones o bien descorrelaciones entre los mercados. Existe obviamente una teoría de correlaciones. Los mercados de renta variable se correlacionan en general y ha existido una correlación importante entre el S&P y el Hang Seng. Por tanto, una de las estrategias es buscar ese punto de unión. Cuando se descorrelacionen, en algún minuto tienen que unirse, ya sea que el Hang Seng vuelva a subir y alcance finalmente el rendimiento de un 25% que han tenido las acciones durante los últimos 12 meses en Estados Unidos, o que el S&P caiga drásticamente y el Hang Seng no caiga tan drásticamente. Y eso obviamente, esa correlación o esa unión, surge obviamente una alternativa atractiva que lo podemos discutir en reuniones privadas para que puedan obviamente contemplar estrategias de inversión en este hedge entre mercados accionarios. Una de las apuestas importantes durante este año vienen a ser lo que vienen a ser China, como lo he manifestado. Y Michael Burry, el famoso Michael Burry de la película The Big Short, ha manifestado obviamente un atractivo mayor por China, en donde su posicionamiento es importante en acciones como Alibaba, JD, Fortune Payments, Baidu, y entre otros finalmente. Son algunas de las acciones que este viene mostrando durante el último tiempo. El aumento de las asignaciones de Alibaba, JD y Baidu refleja una postura de alto riesgo y de alta recompensa en la recuperación del sector tecnológico chino. A pesar de las presiones globales, la confianza de Barry en estas empresas podría derivar de su posicionamiento dominante en el mercado y su potencial de crecimiento en inteligencia artificial, computación en la nube y comercio electrónico. El gráfico de Disney también viene a ser uno de los interesantes, con rupturas en tendencia, viene a ser uno de los modelos de negocio muy diversificados, merchandising, parques temáticos, películas para niños y adultos, canales de televisión. Pioneros en las tecnologías y siempre siguiendo el paso a las nuevas tendencias de consumo. Ahora, yo le pondría ojo a los riesgos. Una recesión a nivel global puede perjudicar a las cuentas, ya que los gastos en ocio y entretenimiento es una de las principales partidas que suelen recortar, como por ejemplo lo que ocurrió en la pandemia. Posibles fracasos de taquillas en sus próximos estrenos van a ser, por supuesto, algunas de las atenciones que tenemos que tener, como también mantener en suspenso el pago de los dividendos. El oro, como lo manifestábamos en un inicio, si bien está enfrascado en una secuencia de máximos decrecientes, eventualmente una zona de resistencia importante que se ha visto durante el último tiempo y que lo podemos observar en las gráficas en tiempo real, podemos obviamente manifestar esta tendencia o bien este comportamiento bajista que ha venido acumulando un escenario, o bien ha mostrado un escenario acumulativo y que podría estar diagnosticándose en el tiempo, una zona finalmente de acumulación importante en todo este sector que puede obviamente ser de alto atractivo para los inversores durante el último tiempo. Una situación en donde el zigzag bajista buscando líneas de tendencia puede ser la alternativa para ir a buscar posiciones largas o bien posicionamiento a largo plazo alcista sobre el metal. Ahora, no descartamos eventualmente que si el dólar vuelve o continúa ganando terreno, los bonos así lo hacen, muy probablemente busquemos esta zona, pero con una menor probabilidad de llevarse a cabo es una caída hacia la zona de los $2000 la onza.
En el caso del gráfico del dólar peso chileno, bueno, el tipo de cambio ya ha alcanzado los $1.000, anticipando esta contracción y ya manifestando un avance importante hacia los máximos históricos en torno a los 1.060 pesos por dólar y podemos discutir diversas estrategias en reuniones privadas para que si ustedes también puedan contemplar. Los gráficos de baba ya manifiestan rupturas de tendencia, niveles de Fibonacci que pueden llegar a ser interesantes y que por supuesto estrategias de acumulación y por supuesto los portfolios que podemos estar desarrollando en conjunto pueden llegar a ser atractivos durante las próximas semanas. Gráficos de Barrick Gold Corp es una de las acciones favoritas en nuestra cartera también, manifestando finalmente el potencial atractivo sobre los precios del oro y por supuesto la industria metalúrgica, cómo se ha desarrollado y cómo podría verse beneficiada por los incentivos económicos que puedan radicar o bien venir o provenir desde China, Asia y por supuesto en Australia, que ha venido siendo uno de los principales países de extracción de oro en el mundo. Y así es como finalmente finaliza nuestro portfolio 2025 para elaborar una de nuestras carteras o bien mantener una perspectiva en general positiva en el tiempo y que podamos obviamente estar revisando en conjunto. Este es un muestreo de lo que ha venido ocurriendo y de lo que podría llegar a ocurrir y cuáles son nuestros instrumentos. Existen otros en nuestros portfolios que hemos estado sumando, como por ejemplo algunos pares de monedas que van a buscar cubrir cierto riesgo, en definitiva algunas estrategias muy interesantes también con el dólar peso mexicano, por ejemplo, que van a ser entonces uno de los principales atractivos, bien instrumentos que estaremos desarrollando, considerando durante este año 2025. Te quiero dar las gracias por mirar este resumen, esto que ha sido nuestro portfolio 2020 para estos próximos 12 meses junto a Square Financial. Mi nombre es Renato Campos Santana, analista senior para Latinoamérica y nos vemos, por supuesto, todos los lunes a las 12 del día, hora de Chile, 9 de la mañana hora de México, para sumarte, por supuesto, a nuestra revisión semanal y, por supuesto, a las perspectivas que puedas llegar a tener en cuanto a operativa de trading. Un abrazo, un placer y nos vemos en una próxima transmisión.